Vale, ¿está Dolores? ¿Dolores Yatas? Mírala, por ahí está. Ahora voy con tu texto. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias a todos, ¿vale? Por vuestra generosidad. Lo he tenido que cortar bastante porque, claro, no me llegaba. ¿Vale? Tenía que dejar la escena cortita. Voy a leerla y luego vas a ver que aunque he quitado mucho texto, al final lo que es el sentido del texto permanece, creo yo, si no me lo comentas. Bruno y yo llevábamos 5 años viviendo juntos cuando se le ocurrió la genial idea de dejarlo todo y desaparecer. No lo planteó así exactamente, pero al final fue lo que hizo. Él estaba obsesionado con Internet y yo me aburría solo de verlo. Ni tenía su visión ni le encontraba la gracia lo de pasarme el día pegada a la pantalla de un ordenador. De hecho, fui de las lumbreras que creyó que la Tierra explotaría con el efecto 2000, pero habían pasado 4 años desde entonces y seguíamos rodando por el universo como si tal cosa. No vi la brecha que se abría ante nosotros. Bruno despertaba con el mantra de que el futuro era para los que se atrevían, para los que no dudaban de dar el paso. Se cepillaba los dientes con la cancioncilla, bailándole entre las burbujas que formaba el dentrífico, mirando fijamente a su reflejo en el espejo, y yo, ilusa, le ponía poses sexys o le daba un pequeño empujón con las caderas para ver si me prestaba algo de atención. Entonces se volvía hacia mí y me sorprendía. Me acariciaba el hombro, me dedicaba una mirada pícara y volvía a su espejo y a su imagen y a su mantra. Estaba convencida de que surgiría de la nada otra idea que sepultaría esta, pero un día simplemente se atrevió. Si mal no recuerdo, Dolores, tu relato es el que es el inicio de una novela, ¿verdad? Bueno, es que ahora no te veo. Si me lo contestas, bueno, voy a como en el chat, pero diría que sí. Sí, sí que es. Vale, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate, voy a tratar el texto antes de comentarte cómo lo he visto yo, teniendo en cuenta que lo he descontextualizado, evidentemente, ¿no? Yo como no tengo la información de que tú tienes, pues evidentemente me he inventado pues un mundo que no tendrá nada que ver con el que tú te has inventado, ¿no? Pero sí que aprovechando, te quería comentar cómo un editor valora los inicios de un relato. Y esto sí que puede ser interesante. Fíjate, hay 3 aspectos que tienes que tener en cuenta cuando comienzas una historia. En primer lugar, que el personaje protagonista tiene que aparecer inmediatamente. A mí las dos primeras líneas me gustan, porque ya te plantean en la situación de que algo importante sucederá. Lo que pasa que desde mi punto de vista has desvelado demasiado. Aunque tienes un mundo por descubrir, evidentemente, pero yo hubiera jugado más, aquí no hubiera dado tanta información. Esto es un poco spoiler, ¿vale? Pero bueno, algo importante. Es importante que cuando escribas en los inicios, los primeros párrafos, proporciones al lector las coordenadas generales del relato. Es decir, el lector no se puede instalar en la narración si no sabe en qué tiempo, en qué espacio están los personajes actuando, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es indicarnos el dónde y el cuándo. Porque tú lo haces por aquí, pero lo he tenido que calcular aquí. De hecho, fui de las lumbreras que creyó que la Tierra explotaría con el efecto 2000. Y ahora dices, si mal no recuerdo, que por aquí vas, bueno, en un momento dado dices que estabais en el 2004. Así que yo interpreto que este momento pues es el 2004. Claro, esto con algún fragmento del relato que he tenido que quitar, me daba dudas, ¿no? Porque, claro, hablabas de los audiobooks, de los vídeos, de que leía mucho sobre sostenibilidad y economías alternativas y, claro, yo esto no lo he comprobado, o sea, posiblemente tendrás razón, pero a mí me parecía que esto en el 2004 todavía no era tendencia. Yo creo que de esto quizá haga pues 6, 7, 8, 9 años, pero tanto. Pero bueno, es un comentario, no estoy segura. Sí que era ¿Vale? tendencia. ¿Sí? ¿Qué?
Es que sí que era tendencia en aquel ¿Era año. tendencia? Vale, vale. Empezando sí, a desarrollarse. Vale, vale. Sería el momento, como tú dices, que estaba empezando a actuarse, a estudiarse. ¿Vale? Entonces, bueno, es igual. La cosa es que situamos al personaje y lo situamos en acción, le permitimos moverse. Aquí nos explicas lo que está sucediendo, pero es mejor que lo muestres en acción. Haz que suba al escenario, que se mueva y haz que diga algo o haga algo que suscite el desagrado, el agrado del espectador. Es decir, en este momento la preocupación del escritor tiene que ser conseguir que el personaje se quede inmediatamente enganchado al lector, ¿vale? Tienes que buscar que el personaje, que el lector se quede pegado al protagonista desde las primeras palabras y que sea entonces como una promesa y le digas al lector, tú presentas al protagonista y le dices, yo te hago la promesa de que a partir de ahora mi historia te parecerá fascinante. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, nosotros necesitamos establecer el ancla y para establecer el ancla necesitamos dos cosas. En primer lugar, mostrar algunos indicios, describir un poquito el espacio donde transcurren los hechos, ¿vale? Para ganar un pelín de visibilidad. ¿Por qué? Porque si el lector no puede construir, no tiene elementos para construir la imagen mental del escenario donde transcurren los acontecimientos, tiende, o sea, cognitivamente tiende a abandonar la lectura, ¿vale? Por lo tanto, proporciona algunos datos más al inicio del lugar donde se encuentran los personajes actuando, ¿vale? Intenta incluir algún matiz descriptivo, olores, sabores, texturas, ¿vale? Para que de alguna manera esta información llegue desde todos los sentidos. Entonces esto, piensa en una particularidad que tenga el protagonista y en este caso, por ejemplo, la protagonista, la que va a buscar a Bruno, haz que la veamos desde el principio, ¿vale? Que nos acerquemos a ella y entonces que ella nos cuente qué es lo que está pasando. Pero aquí pasa como muy desapercibida, ¿vale? Nos dice lo que piensa, lo que cree sobre la situación, pero no la vemos en acción, ¿vale? Esto sería el explicar, has explicado más de lo que has mostrado. Entonces yo esto lo revertiría. Mejor presentas el personaje pues haciendo cosas sobre el escenario. Aquí dices cosas que son muy interesantes. Dices, estaba obsesionado con Internet. A mí la palabra obsesión me encanta porque cuando una persona se obsesiona pueden suceder muchísimas cosas, ¿vale? No tenía su visión, por lo tanto aquí, tal como lo cuentas, ya empiezas a ver que la persona con la que has convivido no es la persona en la que se está convirtiendo, ¿no? Y de hecho la manera como ve la vida ya no es la manera como veíais los dos la vida, ¿no? Entonces, notas que esa brecha se abre entre vosotros, ¿vale? Él cada vez se ve, bueno, en tu texto se ve obsesionado, pensando que el futuro era para los que se salían de lo establecido, como deseando dar un cambio a su vida, ¿no? Y ella, la protagonista, pues no sé, a mí me parece que está como expectante, como esperando a ver si eso todo se queda en una deria, ¿no? Y se le pasa en una moda, ¿no? Entonces ella lo que dice, intentaba llamar su atención para que le prestara algo de atención, pero realmente ya estaba en otro mundo, ¿no? Y cuando dices, me acariciaba el hombro, me dedicaba una mirada pícara y volvía a su espejo, a su imagen y a su mantra. Eso sugiere que en su mente hay muchas cosas que no, que no forman parte de al menos de la vida de los dos, ¿vale? Entonces, claro, yo como propuesta de editing, claro, como esto a ti no te... Dudo mucho que te resulte útil. ¿Por qué? Porque, claro, yo no sé la novela de qué va y tú ya me has contado que es una novela, ¿no? Entonces voy a partir como si fuera el inicio de un relato y voy a intentar darle esa chispa en el sentido de decir, de dar esa vuelta de tuerca que podría hacer que el relato pues, funcionara de otra manera. Como recuerdo que en el correo que me enviaste
si mal no recuerdo, comentabas que luego ibas a buscar a Bruno. Es decir, el personaje saldría a buscarlo. Por lo tanto, por aquí, a lo mejor hasta me ha salido bien. Fíjate, a mí se me ha ocurrido esto. Llevaba un tiempo obsesionado con dar un nuevo rumbo a su vida. Estaba obsesionado con la idea de viajar, de romper con todo. Y yo temía que quisiera romper conmigo también. Me preocupaba su mirada ausente, sus ojos enrojecidos, sus largas conversaciones telefónicas que mantenía siempre a escondidas, o eso pensaba él. Aquel día me costó averiguar qué había ocurrido. No se había llevado nada, ni siquiera el teléfono, pero el dinero, los 20.000 euros que guardábamos debajo de la bombona de butano sí habían desaparecido. Buscando respuestas, consulté su historial de búsquedas en Internet y lo que descubrí me demostró que en algún momento dado había perdido el norte. Quizá aquellas ideas no estaban en su mente, quizá las pusieron allí. Es posible que otros hayan anulado su voluntad con algún propósito funesto. Tal vez pudiera de nuevo traerlo de vuelta. Lo haré, tendría que haber puesto. ¿Vale? Es decir, yo de alguna manera he pensado, bueno, a lo mejor él se ha dejado seducir por algún tipo de secta o por algún tipo de organización y entonces a lo mejor la desaparición no ha sido tan voluntaria como en un principio parece, ¿vale? Claro, yo no sé cuál es cuál es tu intención en la novela, ¿no? A mí se me ha ocurrido esto. No sé si vamos por aquí o si no. ¿No está redactado? No. Ah. No, digo que se repite la palabra obsesionada, digo que no son redacciones. Ah, sí, sí. Sí, a ver, no son redacciones, ¿eh? No he pretendido, en ningún caso he pretendido redactar el texto ni editarlo, porque me hubiera costado un siglo. Son propuestas que yo pienso que en un momento dado, pues como ejercicios, por ejemplo, pues podéis utilizar pues para darle otro enfoque, ya no a la novela, sino probar otras opciones, otras experiencias de lectura, ¿no? ¿Me he ido mucho de lo que sucede? Bastante. Bastante, sí. Pero bueno, porque él se va voluntariamente. Sí. Que coge para irse. Muy extendida, ¿eh? Uh-huh. ¿En qué momento el editor cambia demasiado? Si el autor tiene que... Vale, sí. Se queda con los cambios. Hay mucha gente Bien, eso. vale. Los cambios son muy... Vale, miraremos, sí, pero ahora lo miraremos esto. Dime, perdona. Pues es bastante diferente, pero bueno, es normal, te envío unos párrafos solamente y ya está. Sí. Pero sí que me sirve mucho el hecho de tener de localizar la escena, los personajes, hacerlos hacer un poquito más. Uh-huh. Al principio ella pues es una chica que no tiene personalidad en el sentido de que está muy sumisa, es muy sumisa a su pareja, entonces es todo lo que él puede hacer. Y entonces, aunque él le está diciendo las narices que quería marcharse, pues ella pues no se dio cuenta hasta el final. Claro. Yo lo que te aconsejo es que cuando inicies el texto, sí, pongas al personaje en acción, ¿vale? Evita explicar. Sino, es mejor que, por ejemplo, los cojas a los dos y los pongas a discutir. Que suban al escenario y que discutan. ¿Vale? Le dices, me preocupa esto, pues a mí me preocupa lo otro. Es que tú no estás por todo, es que no te das cuenta de lo que estamos a punto de pasar. Es decir, ¿sabes? Ponlos a discutir. Y sitúalos, que se vea esta confrontación. Y si no la hay, que se vea que ella la evita. ¿Me entiendes? Pero tienes que ir más para que el texto gane atractivo. Tienes que ir más al mostrar. ¿Vale? A que visualicemos a los personajes sobre el escenario actuando, ¿vale? En un momento dado, nada, dos pinceladas, por ejemplo, si esto pasa en Almería, en Madrid, en Barcelona, donde sea, situar en el espacio los acontecimientos. ¿Por qué? Porque así es más fácil que el lector se haga con una idea clara o con una idea aproximada del espacio donde transcurre la acción, ¿vale? Por ejemplo, luego, si puedes incorporar olores, texturas, también se gana mucho. Intenta, lo que yo digo siempre, recurrir al tiempo como manifestación a la meteorología, me refiero, de lo que sucede entre los personajes. Por ejemplo, aquí, en este momento, ¿qué podría ser? A lo mejor una buena tormenta, ¿no? Porque ella está tensa, es decir, algo que ayude al lector
que refuerce el hecho de que el lector se tense. ¿Vale? ¿Alguna pregunta me quieres hacer sobre que no te haya dicho? No, simplemente pues sí, haré eso. Sí, normalmente siempre se tiende a explicar. No, tú al principio lo que tienes que hacer es hacer que el lector se enamore de ese personaje y que sienta que lo que le va a ocurrir es tan fuerte, es tan gordo que va a merecer muchísimo la pena acompañarlo hasta el final. Ya tendrás tiempo de explicarles todo esto que le pasa, ¿no? Todas estas contradicciones, pero las primeras páginas son a conseguir la atención del lector, ¿no? A darle, darle una información que le resulte muy, muy atractiva, que te lo enganche, ¿vale? Perfecto. Y es así como conseguirás. Y luego toda esta información que vas dando la vas incardinando, por ejemplo, pues a veces en un diálogo, que conversen entre ellos y se digan todo esto. A veces puedes presentarlo a él mirando un ordenador, puedes cambiar de voz y decir, y yo qué sé, componer una historia. No sería coral porque solo con dos voces a lo mejor no, pero bueno, que haya escenas donde todo lo se ve desde el punto de vista de él o del de ella, y buscar un narrador que sea más sugerente, darle potencia a la voz narrativa, dinamismo, ¿vale? No sé si te ha aportado algo, pero bueno. Perfecto, muchas cosas. Yo lo he intentado. Ahora voy a volver a compartir pantalla y vuelvo a mis textos. Vale, que ya me quedan poquitos y entonces ya acabamos con el último texto. Y luego responderé a las preguntas que me habéis hecho y si no me da tiempo haremos un audio y las colgaremos allí. ¿Vale? Vale. Esto es el caballo de batalla de los escritores. Yo creo que es de las cosas más complejas que tenemos que hacer, que es aprender a crear imágenes vívidas. Es muy difícil. Crear comparaciones, crear metáforas, crear imágenes evocadoras, ¿vale? Eso requiere de dominar el lenguaje como herramienta de creación, ya no de ser un buen redactor, sino de ser un buen escritor. Es muy complicado, ¿no? Y a veces, cuando lees intervenciones como estas, claro, piensas, a ver, analizas la imagen y piensas, a ver, ¿cómo puedo conseguir que esta imagen sea más evocadora? ¿Qué es lo que está mirando este autor cuando cerraba los ojos? ¿Qué tenía en su mente? Y lo intento construir en la mía, ¿no? Fijaros, os la voy a poner y así las podemos comparar. A ver, perdonad. Aquí nos dice, el horizonte parecía perdido entre brumas. Todo era inmensidad. Fijaros, a mí, yo entiendo lo que quería decir. Si tú te imaginas mirando hacia el horizonte en una playa, desde lo lejos, claro, te ves que se pierde, porque eso se pierde, ¿no? Entonces a mí me resultaba más evocador decir que el horizonte se proyectaba hacia el infinito. En lugar de decir que todo era inmensidad, pues decir que él, desde el momento, desde donde estaba viendo la escena, veía que el horizonte se proyectaba hacia el infinito y que aparecía difuminado entre la bruma, ¿vale? Más que perdido, difuminado creo que es un término que expresa mejor lo que el autor deseaba transmitir. Perdonad. Las nubes parecían rocas gigantes amontonadas unas sobre otras. A ver, las nubes parecían rocas gigantes amontonadas unas sobre otras. Yo imagino las rocas, ¿vale? Me gustaba que se viera como un racimo, como que se racimaban, ¿no? Me parecía más literario. Y lo he construido así, he cambiado la comparación. Las nubes parecían rocas gigantes que se arracimaban unas sobre otras.
¿vale? Siempre es un poquito más literario. Esto de que se amontonaban unas sobre otras, lo veo como muy vulgar para ser una imagen evocadora, ¿vale? Y sobre el mar pendía un murmullo que parecía un presagio de destrucción. Yo esto lo he editado de la manera siguiente. Sobre el mar pendía un murmullo que presagiaba destrucción, ¿vale? Otra cuestión, oscuras siluetas indistinguibles. ¿Veis? Aquí nos vamos hacia una sintaxis que ya parece desordenada, ¿vale? Y que además coincide con una subordinada que hace que la sintaxis se vea más enrevesada, ¿vale? Por lo tanto, lo mejor es siempre recuperar el sujeto, verbo y predicado, a no ser que sea un caso muy concreto que nos convenga mantener el desorden, ¿vale? A ver, si decimos que las siluetas son indistinguibles, el narrador no las puede estar viendo. Dice, oscuras siluetas indistinguibles que la niebla, uy, cómo me trabo, parecía envolver en una mortaja, se movían por las playas, ¿vale? Vamos a ver si convertimos esta imagen en algo más evocador, ¿vale? Yo lo he reescrito así. Por la playa se deslizaban siluetas oscuras difuminadas por una niebla que parecía amortajarlas, ¿vale? He acortado, he ordenado y le he dado un poquito más de suavidad. ¿Lo ve? Si no estáis de acuerdo conmigo, lo decís, ¿eh? O si tenéis otra propuesta, ¿vale? Porque hay tantos textos como editores hay, ¿eh? Y bueno, aquí hay una que la he puesto para terminar. Yo me parece, he leído, me debe faltar una. Sí, el baile de la sirena, me falta el de Nerea, vale. He puesto este texto. Yo estos textos los he copiado de internet, ¿eh? Es decir, los que he hecho hasta ahora no, Los otros son textos de un libro publicado. Este texto sí que lo he comprado ahí, lo he puesto desde internet, lo encontré en internet y me ha resultado muy útil porque lo he comentado en clase. ¿Por qué? Porque fijaros en las cosas que hay que fijarse cuando uno edita, ¿vale? La voy a leer. Cuando los hombres de Cromañón pintaron hace 25.000 años sus animales llenos de color en las cuevas de lo que hoy son Francia y España, ¿qué lenguaje hablaban? ¿Creen ustedes que hay científicos que tratan seriamente de contestar esta pregunta? A ver, cosas que vemos en primer lugar. Hombres de Cromañón. Está escrito de manera correcta, pero como estamos escribiendo en español, lo deberíamos de poner en castellano, ¿vale? Por lo tanto, sustituiremos el término inglés, ahora cuando lo veáis editado, por el término castellano, ¿vale? Pintaron hace 25.000 años sus animales llenos de color. A ver, las cifras no se puntúan, ¿vale? Esto es una falta de ortografía. Lo que hacemos con el punto es quitarlo y cuando normalmente los textos se maquetan, se añade lo que se llama un espacio ultrafino, ¿vale? Y como veréis, antes de poner un punto, si estamos trabajando en Word, pues es mejor que dejemos un espacio, pero no poner el punto. Fijaros qué patinazo de contenido. Sus animales llenos de color. A ver, no podían ser llenos de color, porque precisamente no conocían la policromía los hombres primitivos, ¿vale? Por lo tanto, solo contaban con 5 pigmentos, con el negro, el rojo, el ocre y el amarillo y el blanco. Por lo tanto, si os fijáis, si por vuestra mente pasan las pinturas rupestres, veréis que no había policromía en el sentido de mucho color, sino que había muy poquitos pigmentos, ¿vale? Esto es un problema de contenido, que es lo que hacemos los editores también, hacer edición de contenido. Y fijaros, aquí hay otro error que dice en las cuevas de lo que hoy son Francia y España. Esto es un error, porque no en todas las cuevas de Francia y España
había pinturas rupestres. Por lo tanto, tendríamos que eliminar el artículo, y diríamos, sus animales llenos de color en cuevas de lo que son hoy Francia y España. Después, ¿qué lenguaje hablaban? Cuidado. Cuidado, porque yo aquí, cuando edité este texto, tuve que buscar si realmente el hombre de Cromañón utilizaba algún tipo de lenguaje. Entonces, lo que he leído es que no se podía hablar de lenguaje, sino de comunicación. Se comunicaban, pero no hay evidencias de que utilizaran un lenguaje articulado, ¿vale? Por lo tanto, esto habría que corregirlo. Y finalmente, dice, ¿creen ustedes que hay científicos que tratan seriamente de contestar a esta pregunta? Aquí habría que darle, ya que es un texto científico, habría que darle un poquito de brillo a esta frase, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la he reescrito yo. Entonces yo la he editado así. Cuando los hombres de Cromañón pintaron hace 25.000 años sus animales en cuevas de lo que hoy son Francia y España, que yo pondría serían esto, no, son Francia y España, ¿cómo se comunicaban? ¿Creen que se investiga para proporcionar una respuesta rigurosa a esta pregunta o a esta cuestión? Y esta sería mi opción de edición. Pero bueno, esto tú coges a media docena de editores editando 3 líneas, nos das 2 cafés con leche, unas porras y 3 horas o 4 y aquí estamos discutiendo lo que haga falta y además felices. O sea que vamos, lo chulo sería que ahora pudiéramos ver las preguntas cuando acabe con el relato que falta, ¿vale? Y a ver. ¿Os ha parecido interesante? ¿Os ha aportado alguna cosa? Me lo podéis decir tranquilamente, porque si veo que la mayoría decís que no, entonces no lo hago nunca más y hago otras cosas. Por lo tanto, como nunca sabes, yo me lo repito tanto y son cosas que lo hago cada día y entonces pienso, pues es que como las pobres chicas y chicos es que me van a odiar, ¿vale? Entonces voy a volver a compartir la pantalla para trabajar el último texto. Aquí sí que me he ido un poco. A ver. Aquí, con el baile de la sirena. De Nerea. ¿Está Nerea por aquí? Estaba. Pues bueno, pues... Vale. Lo he recortado también porque si no, no me cabía. Me ha costado un pelín porque he encontrado una contradicción, o a mí me la ha parecido, ¿vale? Luego he entendido que no, porque claro, yo he entendido, a ver, ahora lo leemos, ¿no? Pero entendí que eran personas que se acercan a la playa, están recordando cuando eran jóvenes, cómo era su infancia y lo que hacían cuando iban a la playa. Entonces, claro, pero en un momento dado, la niña, Minerva, que pensábamos que era una niña, luego al final, en su intento de suicidio, aparece como una mujer que quiere perder la vida por no hacer sufrir a su marido. A mí eso me ha liado un poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a leerla, por si acaso solo me he liado yo. He modificado algunos párrafos para hacerlo más breve, ¿vale? Había unos escalones que llegaban a la arena. Solo eran unos tablones desiguales, un poco astillados y llenos de hierbajos. En los últimos había algunas piedras y agujeros. A Minerva siempre le encantaron. Los bajaba de uno en uno, como disfrutando cada paso. Todos los veranos de nuestra infancia, nuestras familias nos llevaban a la misma casa de la playa. A Minerva le daba miedo el mar. Yo me quedaba con ella en la orilla mientras sus hermanos nadaban hacia lo hondo. Esa playa se llamaba el baile de la sirena. A Minerva siempre le encantaron las sirenas. Creo que las admiraba por no tener miedo al mar.
hoy vuelvo a bajar esos escalones húmedos llenos de arena y recuerdos, pero Minerva ya no podrá volver. Un día, cuando no tendría más de 10 años, me dijo que averiguaría cómo ser una sirena, cómo tener el valor de vivir bajo el agua, de disfrutar las olas y conocer a los animales del fondo del mar. Me pregunto si lo ha conseguido. Quizá ahogándose en el fondo de su bañera encontró la magia necesaria y ahora, como reina de las sirenas, tendrá más razones para sonreír. Mis mejillas se humedecen. El aire marino parece querer sacármelas. Quizá el mar, después de todo, solo quería asegurarse de que estuviéramos bien. Ahora cuidará de ella. He eliminado algunos fragmentos, pero en esencia este es el texto, ¿vale? Yo lo que imagino es que estamos ante dos mujeres, una mujer que recuerda algunos aspectos de su infancia. Eso es porque ha habido un momento que no tenía bien claro en qué espacio, en qué tiempo estaba situada la acción, el presente de la narración, ¿no? Y lo que he hecho ha sido lo siguiente, lo he modificado de manera que el lector se haga preguntas. Es decir, yo cuando leo este texto, ¿qué preguntas me hago? Pienso en la chica, en una chica que se la veía triste, que tenía miedo y que se ahogó en la bañera por querer, o se suicidó ahogándose en la bañera por querer emular a las sirenas, ¿no? Entonces, claro, yo lo que pienso, me gustaría saber es por qué esta niña se ha suicidado. Quisiera saber más sobre ella, sobre sus motivaciones, ¿no? Sobre las consecuencias que sus acciones tuvieron en su círculo de influencia, ¿no? Y entonces, claro, a veces escribimos un relato y lo hacemos bastante. Navegamos más bien por los elementos secundarios, ¿no? Cuando a veces deberíamos de concentrar la atención en un aspecto que fuera clave. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué lo hizo? ¿Qué la motivó a hacer eso? ¿No? Entonces yo, evidentemente, se me ha ocurrido una cosa para que si quieres, como ejercicio, porque esto no tiene poco que ver con el texto que tú has creado. Lo que yo he intentado proponerte como disparador creativo es buscarle un sentido al miedo que esa niña tenía, a cuál podía ser la causa del miedo y por qué y cómo decidió huir de él. Un poco rescatando también la metáfora. Uy. Ah, qué susto. No, yo a ver si he perdido mi trozo. Que ya ves que no tiene mucho que ver, pero he querido rescatar ese miedo y aventurar un porqué. Las niñas se reúnen, ya os digo que no está redactado, es solamente una propuesta. Las niñas se reúnen en la playa con sus hermanos. Minerva siempre está triste, a pesar de que le encanta el mar. Sus hermanos se burlan de ella porque dicen que cada noche en su... No, ella dice, porque ella dice que cada noche en su habitación se cuela un monstruo. Yo sé que Minerva no miente. Si ella decía que había monstruos en su cuarto, lo sabía. Le pedí que me contara dónde se escondía el monstruo, pero ella me dijo que no podía decírselo a nadie, porque si lo hacía mataría a su madre y a sus hermanos. Le dije que imaginara que era una sirena. Las sirenas son tan veloces que ningún monstruo las puede alcanzar, por eso nadie las ha visto nunca. Aquello pareció tranquilizarla. Al día siguiente la fui a buscar a su casa, pero no había dormido allí. Nadie sabía dónde estaba. Corrí hacia la playa. Había dejado sus zapatillas y su vestido allí, muy cerca de la orilla. Con tristeza comprendí que había caminado mar adentro, buscando un escondite secreto que ningún monstruo encontrará jamás. A ver, ¿qué he pretendido con este ejercicio? No sé si queda claro. Es buscarle un sentido a la actuación de la niña, ¿no? Y buscar un poquito la relación con ir a buscar, con ser una sirena, con pensando que en el mar, pues nadie la podría encontrar. Un poquito jugar con esto, ¿no? Hoy he tenido un día de que todo me ha salido lleno de muertos, de suicidios y de todo tipo de cosas extrañas, ¿vale? Con esto simplemente lo que quiero deciros es que cuando escribáis un relato tenéis que buscar que el lector lo que quiere saber es qué es lo que pasó, qué fue lo que pasó, qué pasa.
Por lo tanto, no os vayáis por los aledaños del relato, centraros en buscar un conflicto. El personaje afronta un propósito, actúa y hace algo por algún motivo, ¿vale? Y presentar una conclusión. Claro, porque la mayoría de los relatos que me habéis pasado, claro, el conflicto se presenta diluido, ¿no? Son muy bellos, están muy bien escritos, pero cuesta encontrar el conflicto, cuesta encontrar el motor, ¿vale? Y esto, cuando es la novela, tampoco, pero en el caso de los relatos tenemos menos espacio para narrar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ir muchísimo más al mostrar en lugar de explicar, ¿vale? Lo que sí que me gustaría es que estas propuestas pues las desarrollarais y me la enviarais, aunque no tenga nada que ver con el texto original, es simplemente para practicar un poquito más o simplemente partiendo de la propuesta, pues a ver qué se os ocurre. Y bueno, son las 8:30, voy a dejar de compartir pantalla. Espero que os haya resultado interesante, al menos hasta aquí. ¿Vale? Que haya dicho al menos alguna cosa para cada uno de vosotros y vosotras que os haya proporcionado una pista para seguir aprendiendo, ¿no? Y si no ha sido así, me lo decís para que yo me dé cuenta y me fije. Cualquier pregunta que tengáis, me la enviáis al correo y yo la responderé y haré un podcast. De hecho, voy a intentar responder algunas preguntas, ahora ya es un poquito tarde, pero bueno, voy a intentar responder a las primeras, ¿vale? Y las que no, haré un podcast y lo colgaremos, ¿vale? En la comunidad. Tengo pendiente de subir un informe de lectura que lo prometí la última vez y no he tenido tiempo, ¿vale? A ver, como cuestión general, yo creo que una de las cosas que más preocupan en general, no de lo primero, de todo, es cuánto puede un editor variar el texto de un autor, hasta qué punto el autor tiene que estar de acuerdo con los cambios y en ese sentido también cuánto tiempo debe un editor dedicar a cada página, un poco cómo funciona el cobro. A ver, normalmente al texto definitivo se llega por aproximaciones sucesivas, ¿vale? Un editor no puede realizar ningún cambio que no esté debidamente validado por el autor, ¿vale? Porque se le cae el pelo. No es esa la cuestión. La cuestión que es que si tú como editor crees que en ese texto esconde más y que hay mucho más o que se le puede sacar mucho más brillo, evidentemente tú lo propones y propones una alternativa o un camino. Y entonces es un camino que los editores recorren junto a los lectores. No es un trabajo que normalmente se haga por ellos, ¿vale? Sino que yo, por ejemplo, pues un poquito lo que he hecho hoy, ¿vale? Vosotros imaginaros que hubierais estado trabajando a solas conmigo y yo os hubiera puesto este disparador creativo. A ver lo que hubiera salido, ¿no? Hubiéramos podido, claro, trabajar de otra manera, porque en realidad, ¿qué hubiéramos hecho? Pues decir, a ver, este texto, yo os hubiera explicado antes cómo se escribe un relato. Es decir, primero, situación inesperada, pregunta dramática, a conflicto, pasamos a planificación. Quiero decir, claro, en estos relatos no se ve. Por lo tanto, hoy lo he intentado esbozar así ampliamente porque no había tiempo para que yo os explicara cómo realmente se construye un conflicto, cosa que puedo hacer cualquier otro día, ¿no? Y dónde hay que mirar. Entonces, a ver, lo ideal es ir trabajando siempre a partir de la versión del autor y, evidentemente, el trabajo normalmente se hace por escenas. Primero, si a mí me presentan un texto, un relato, y yo veo que más o menos está bien estructurados, lo primero que hago es identificar las escenas de que consta, ¿vale? Hay veces que resulta difícil porque es muy difuso y eso es porque realmente el planteamiento personaje, propósito, conflicto no se ha realizado. Se nota que se ha ido al acto de crear, pero no se ha pensado antes en qué es lo que surgiría de esto, ¿no? Y siempre lo importante, lo que tenemos que hacer antes de empezar a escribir es pensar en el conflicto que se abordará, es decir, pensar en qué fue lo que pasó, en el qué pasará, porque algo tiene que pasar, ¿vale? No nos podemos pasar un cuento entero
describiendo emociones, ¿vale? O explicando, narrando cosas que esos personajes hicieron en otro momento. Puede ser útil hacer un flashback de vez en cuando, siempre y cuando nos vayamos al pasado para rescatar algún detalle que nos ilumine sobre lo que sucede en el presente, ¿vale? Pero cuidado, no explicar. La explicación tiene que estar muy centrada en el sumario. Y esto se entiende cuando entendemos que tenemos que trabajar por cajas cuando elaboramos un relato, ¿vale? Porque si no, lo tenemos todo diluido. Otro día lo explicaré porque así se hace difícil, ¿no? Pero tenemos que ir, digamos, desde que el inicio, desde que comienza el relato hasta el desenlace, hasta que termina, tenemos que ir explicando qué es lo que sucederá, ¿vale? Una línea. Esas son las piedras del camino. Tenemos que desgranar lo que sucederá desde el inicio hasta el desenlace en una frase o dos, como mucho. Y así lo vamos argumentando, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, una vez conocido el camino general, esto sería el desarrollo del ciclo narrativo, tenemos que ir en cada punto pensando cuántas escenas habrá, porque entre punto y punto hay una serie de escenas, porque los relatos están hechos de escenas, no importa que sean novelas o cuentos, ¿vale? Por lo tanto, a ver, del primer paso, desde que, por ejemplo, desde que María entra en su casa y ve que le han robado, hasta el momento en el que pone la denuncia en la policía, ¿vale? ¿Cuántas escenas hay? Pues bueno, vemos a María, en cuanto ve que su casa está toda patas arriba, llama por teléfono y le dice y sale corriendo a la comisaría. Vale, pues eso es una escena. Otra escena, coge el autobús, podía haber cogido un taxi, pero no. Se va a la comisaría y habla con el sargento no sé cuánto. Otra escena. Tercera escena, ¿sabes? Y entonces es a partir de así, la suma de todas las escenas nos tiene que dar el relato completo. Otro día esto lo voy a explicar bien, porque así no se entiende, ¿no? Pero claro, si no, ¿qué pasa? Que tenemos una impresión general cuando en realidad a la hora de hacer un relato tenemos que huir de lo general y centrarnos en lo particular, ¿vale? Que es en explicar eso que está pasando en ese momento y en ese lugar. Entonces sería un buen ejercicio que podríais hacer, explicar eso que está pasando en ese momento y en ese lugar, ¿vale? A ver qué os sale. Y siempre ir hacia la acción, porque si os desequilibráis, no importa. Lo que sí que importa es moverse siempre en el plano de la explicación, porque eso es muy difícil ajustarlo. Para ajustar esto, normalmente se requiere volverlo a reescribir. Sin embargo, si os pasáis con acciones, eso se puede ralentizar mucho más, se puede retrabajar mucho más fácilmente. Podemos incluir sumarios, podemos incluir pausas en un momento determinado, es mucho más fácil de arreglar. Pero claro, estamos muy acostumbrados, sobre todo en el cuento, a explicar continuamente, ¿vale? Y entonces conviene que vayamos empezando a pensar en mostrar en lugar de explicar. Otra cuestión que también se repite es, ¿un editor tiene que también editar el contenido? ¿Hasta qué punto es también corrector en plan ortotipográfico? Sí. ¿Y tiene también que decidir si una novela es comercial o no? Claro, claro. A ver, depende. Por ejemplo, si el contenido, imaginaros que a mí me encargaron una vez hacer una obra de cementos, cosas así. Evidentemente os podéis imaginar lo que yo sé del cemento, que es nada. Pero entonces hay que buscar un corrector de contenido, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay cosas que si un editor tiene un perfil humanista, más o menos las sabes, como este tipo de relatos, ¿no? Entonces, si tú tienes una duda, vas y lo buscas, te informas, ¿no? ¿Que no lo tienes claro? Pues buscas a otra persona que revise el contenido, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez se nos demandan más perfiles interdisciplinares. Antes había un editor para cada cosa. Ahora normalmente, antes teníamos el editor de mesa, que éramos los que coordinábamos todo el proceso, había el corrector de contenidos, el corrector de sintaxis y normalmente el editor además revisaba pruebas. Y bueno, era el responsable de que todo funcionara. Ahora los editores hacemos de todo. ¿Por qué? Porque es mucho más barato para una editorial tener una persona
que haga todo a tener 5. Y además es más fácil que ese proceso, que ese producto, que ese libro salga en el momento adecuado y sin sobrecostes, porque es más fácil controlarlo, ¿no? Entonces, los editores acabamos haciendo de todo. Yo hago correcciones de contenido si puedo, si está dentro de mi campo, de algo que yo puedo hacer, ¿no? Hacemos correcciones, yo sobre todo de correcciones ortotipográficas hago pocas, porque normalmente cuando me pasan textos, sí son textos que están muy desequilibrados y normalmente son correcciones de estilo complejas, a las que hay que dedicarles un tiempo y normalmente con las que hay que trabajar con el autor, ¿vale? O sea que normalmente yo escribo muchísimo, corrijo muchísimo. Si el autor se opone a todo, a ver, mira, es algo que uno teme pero que no suele pasar. No suele pasar sobre todo cuando lo siguiente, cuando tú argumentas tus opciones y explicas el porqué con argumentos y luego si inmediatamente a eso que tú dices mejor sería otra cosa, haces una propuesta, ¿vale? Lo que no puedes es decir que no a esto o decir esto no va bien y no proponer nada, porque entonces el autor no aprende y no sabe. Por lo tanto, lo que es importante es que el autor siempre sienta que aprende y siempre sienta que avanza. Y eso suele suceder cuando tú propones cosas y esas cosas se debaten. Porque a veces, a lo mejor ni es la opción que tú propones, ni es la primera opción que tenía el autor, sino que en la comunicación establecida lo que has conseguido, lo que hemos conseguido es encontrar una solución mejor, ¿no? Pero evidentemente el editor no impone. Nunca, es que no puede imponer una corrección, pero hay textos en los que por ejemplo, en los premios Planeta, una editora de Planeta, me comentó que había, con una obra conocida, que ahora no me acuerdo de la obra, no, tampoco la puedo decir, que comentó que le había pasado 3 repasadas a la obra y que la había entregado sin hablar con la autora porque no habían tenido ni tiempo. O sea que, y esto en los premios Planeta. Es decir, que son cosas que pasan, pero que no deberían de pasar, ¿vale? Es decir, lo que pasa es que a veces te encuentras obras que están muy sucias, que hay muchos errores o muchas erratas, y a veces, como los tiempos de edición son más bien justos, apuras, y hay que tienes que estar muy seguro de que cada vez que presentas una nueva versión, el lector la haya revisado. Es decir, que no se le haya pasado a nadie del equipo, por decirlo de alguna manera pasarle esa obra al autor para que valide las correcciones, ¿vale? Esto normalmente se hace siempre antes, en el momento de preedición. Se trabaja sobre Word y es un trabajo, para mí es el más bonito. Y es un trabajo donde a mí nunca me ha dado problemas, menos en un caso una vez, que fue porque era muy jovencita y creo que ya lo he explicado esto a veces, ¿no? Que hice un editing de una obra y me olvidé de pasarle la obra al autor. Es que pensé que no era a mí que a quien tocaba. Pero, claro, no pregunté a quién le correspondía pues pasarle al autor la obra. O sea que, bueno, luego el autor se enfadó un poco. Pero bueno, el resultado fue muy bueno. Lo que pasa que, claro, la novela no se parecía todo lo que debiera al original, ¿no? Pero bueno, siempre digamos que tiene que ser un toma y daca, es un trabajo conjunto, en colaboración, porque además es como más se aprende. Comercial, a ver, depende. Si yo trabajo puedo trabajar para un editor independiente, puedo trabajar para una agencia. Hoy en día yo sé que si no son propuestas comerciales, no encuentran editor, es muy difícil. Por lo tanto, si un autor me viene con una novela para editarla, para ajustarla y editarla, yo le digo mi opinión, digo, ostras, pues me parece genial, a mí la idea me gusta, pero va a ser muy difícil conseguir editor porque este planteamiento no es nada comercial. Y si lo acepta, estupendo, porque entonces se olvida de que va a tener que publicar o no y aprende, dedica todo su esfuerzo a aprender. Y luego ya veremos lo que hacemos con la obra. Pero un editor siempre tiene que tener, por el bien de sus clientes, de los autores con los que trabaja, siempre hay que tener en mente dónde se va a colocar o se podrá colocar esa obra. ¿Número de páginas preferible para una novela? Número de páginas preferibles para una novela. Se tiene mucho en cuenta a la hora de
lanzar una obra Sí. editorial? Sí, mucho. Os diré por qué. Porque, sobre todo, si son las primeras obras, si son autores noveles. ¿Por qué? Porque se busca siempre que el coste sea el mínimo, ¿vale? Hoy en día lo más razonable para novelas, para una novela de un autor que empieza serían 250 páginas, ¿vale? Que son alrededor de 500.000 matrices. Si es vuestra primera novela o vuestra segunda, intentad no pasar de aquí. Yo creo que si os pasáis de 50, no pasa nada. ¿Cuántas matrices, perdona? Ahí son alrededor de 500.000, más o menos. Entonces, 250 páginas es el estándar y ahora las que recibo suelen ser así. No presentéis textos más importantes, porque esto solo se les permite a los escritores de bestseller. Es que hay muchas propuestas de palabras, de expresiones, de todas las frases que has hecho. Claro, pues son tantas que es imposible. Son las 9:10 ya. Vale. Bueno, en alguna ocasión ha habido alguna palabra repetida en algún párrafo. Bueno, porque sí, porque no me he preocupado de escribir. Pero bueno. Hay muchas propuestas, palabras vale. diferentes, expresiones pues vamos a hacer una cosa. Como ya es tarde, voy a hacer un post con todas vuestras, con las preguntas, ¿vale? Como hice con el audio, que no sé si está subido o no. 250 páginas en formato DIN A4, novela de bolsillo. A ver, 250 páginas finales, ¿vale? O sea, la novela tiene que ser de 250 páginas. Esto le ponéis un bar que podéis trabajar con un DIN A5 que se ajustará, ¿vale? O si no, calculáis las matrices. No sé qué páginas saldrán. Otras, no lo sé, pero esto lo miras, por ejemplo, en Word, lo miras en revisar, en el menú revisar, contar palabras y ahí te salen las matrices. A ver, las matrices equivalen a caracteres con espacios, ¿vale? Lo que pasa que ahora hablo de matrices porque ahora les ha dado, bueno, en el ámbito de la corrección se habla de matrices, ya no se habla de espacios con caracteres, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, buscar los espacios con caracteres y ahí tenéis que no pasen de los 500.000, 500 y pico mil, ¿vale? Bueno, vale, pues voy a hacer una cosa. Vale, pues voy a coger las frases estas y como que son las 9 ya y no os quiero dar más la brasa, voy a hacer un post con ellas, ¿vale? Para que de alguna manera siempre en todas las preguntas que habéis hecho y aquí no se hayan podido responder, pues queden respondidas en algún otro momento. También hay otras personas que comentan que les hubiera gustado a lo mejor enviar algún texto y que no se habían enterado que se podían enviar. Bien. ¿Organizaremos otra de este Sí, estilo? sí, y si no, sí organizaremos otra sesión de este estilo. No sé si exactamente como esta, pero de todas maneras es importante que enviéis textos, si os apetece, si no os importa que los trabajemos así, porque de una manera u otra se hará. ¿Vale? Si es en este formato, será en este formato, si no, los comentaré a lo mejor en un vídeo tutorial, que también haré alguno, pero siempre intentaré trabajarlos, o a lo mejor pues haciendo un podcast. Pero enviadlos. Si nosotros tenemos textos, podemos trabajar sobre ellos. Os indica el buzón. Y bueno, espero que os haya parecido interesante, que os haya aportado alguna cosa. Yo siempre pienso que a veces cuando un editor se pone con un texto y dices, ostras, pues yo no me hubiera fijado en esta palabra en concreto o en esta expresión en concreto. Yo así esto no lo hubiera hecho nunca de esta manera, ¿no? Quiero decir que siempre es acercarse, sobre todo los autores, a la mente, a cómo piensan aquellos que luego valoran vuestras obras, que es muy interesante. Yo empecé así. Yo quería saber cómo narices pensaba un editor o alguien que valoraba originales porque quería trabajar, quería escribir teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y la verdad que luego me gustó tanto este trabajo que me quedé. Bueno, en realidad los hago los dos. Pero en realidad es muy importante. Yo os recomiendo que os siempre penséis en el editor que va a valorar, en cómo valorará un profesional vuestros textos,
porque tendréis amigos que leerán muy bien. Yo tengo amigos que son súper cultos, que leen muchísimo, incluso más que yo, que a veces tengo que leer tantas originales, que no me da tiempo de leer otras cosas, ¿no? Pero claro, la mirada es diferente, el análisis que es muy útil, porque las opiniones de un lector corriente, del lector B, nos ayudan muchísimo a saber pues, cómo puede funcionar una obra pues, considerando el público normal. Pero de cara a competir por una publicación o de presentarle a algún concurso, seguramente seguro que el lector profesional, el editor, la lectura que hace no tiene nada que ver, porque lo que intentamos buscar es elementos que nos demuestren que conocéis el oficio, porque hay que descartar tanto material, que es lo que se busca. Por lo tanto, demostrad en cada página que conocéis el oficio, que trabajáis con intención, no por intuición, ¿vale? Yo me centraría en esto. ¿Cómo puedo conseguir trabajar con intención? No por intuición. Evidentemente siempre se hace una primera composición pues por intuición y luego a partir de aquí se acabó la intuición. Se aplican los codos, se hincan los codos y se estudia, ¿vale? Estudiar la composición de escenas, porque es importantísimo. Yo algo que os recomendaría fehacientemente es que os preocupéis de estudiar cómo se compone una escena. Algún día haremos un videotutorial, pero entre tanto en la bibliografía que os he puesto hay libros donde se explica bien, ¿vale? Pero pensad que en ello está el meollo. Si aprendéis a componer una escena, en este compartimento en este compartimento estanco podéis practicar todo tipo de técnicas narrativas. Por lo tanto, es menos trabajo y mayor satisfacción porque enseguida veréis el progreso. ¿De acuerdo? Venga, pues majas, majos, encantada de haber charlado con vosotros, de veros un poquito más y bueno, espero veros en próximas charlas y tenemos uno en julio, sí, pero bueno, ya lo pondremos en Instagram y bueno, voy a ver si trato algún tema más entretenido, no sé, ya veremos. Tendremos que hablar de tarifas. Porque sí que de tarifas, vale. Vale, las tarifas de un editor depende. No sé si ahora o la próxima. Son las 9. Vale, pues ya hablaremos de tarifas otro día, que ya me están riñendo porque yo hablo por los codos. Me enrollo como una persiana y ya es hora de cenar. Bueno, pues chicas, chicos, encantados de haber compartido esta tarde con vosotros, este ratito, y pasado un fin de semana estupendo y nos vemos muy prontito. Os mantendremos informadas de lo que hacemos por si os apetece compartir otro ratito con nosotros. Venga, un abrazo y hasta luego. Muchas gracias. A ti y a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Sí.